viceministro de Coordinación de Gestión Pública, Julio Héctor Linares. Julio, bienvenido, buenos días, gracias por estar en Sígame los Buenos. Marcelo, gracias más bien a ti por la invitación a tener este espacio. Un orgullo y un honor estar contigo. Julio es, además de viceministro, es un gran futbolero, stronguista. Qué gusto de tenerte. ¿Qué te ha parecido? ¿Has visto un poco el partido de la selección o no te han perdido no te ha permitido las Lastim- ocupaciones? ¿Vi? Lastimosamente no, porque mi vida ha cambiado en horas No, y, y desde las 6:50 estoy con entrevistas y ya. bueno, son cosas que no podemos negarla porque la gente necesita información sobre todo y necesita estar al día de lo que está haciendo el nuevo gobierno en este noveno día de trabajo, ¿no? Así es, así es. Cómo asumes esta responsabilidad, este viceministerio, y cuál es el enfoque que va a tener ahora? Porque antes era el viceministerio de Coordinación Gubernamental, ¿no es cierto? Esa es la idea. Era el Viceministerio de Coordinación Gubernamental y con la Asamblea Legislativa. Ese era el trabajo. Eran dos, era un viceministerio bastante político, desde todas las formas que puedas ver. Eh, y además, así lo han ejecutado en estos años, porque parece gracioso, pero estamos pocas horas, hemos recibido bastantes informes, he entrado ya con un equipo pequeño al viceministerio, que ya ha sido dividido en dos partes. Ahora es un viceministerio de Gestión Pública, que está a mi cargo, y Ujú, otro de viceministerio de Coordinación con la Gestión Parlamentaria, que va a ser un tema más político con los asambleístas. ujú. Y creo que se ha dedicado a eso los últimos gobiernos bastante, el viceministro, porque hemos visto que ni siquiera abrían sus computadoras. O sea, el director, el viceministro, no tienen nada en sus computadoras, y no es porque lo hayan borrado. A diferencia de lo que ha encontrado el el ministro de Economía, Ujú. en este caso hemos visto y nos decían sus asistentes, sus ayudantes, su personal técnico, nos decían, no, es que nunca han prendido la computadora, nunca hacían nada. Entonces está claro que han tenido una visión bastante política de reuniones, de seguramente bastante lobby para el tema de las leyes y los decretos, Ujú. pero olvidaron una de las funciones principales, Marcelo, que era la coordinación y el seguimiento y monitoreo de la gestión pública, que es un trabajo muy de la mano con los ministros, con los viceministros, para saber, pues, cómo está el seguimiento a la planificación estratégica, a la ejecución del presupuesto, de los proyectos, de unas obras en el caso de algunas reparticiones gubernamentales, pero no se ha hecho nada de eso. Es más, tienen esta dirección de gestión pública que ahora está a mi cargo, pero esta dirección de gestión pública, el mismo director nos dijo que nunca habían realizado ese trabajo. Entonces, y que como no había un tema de seguimiento a los ministros, se decidió que iban a ejecutar, como si fuéramos un ministerio ejecutor y no lo somos, algunos programas, ¿no? Estaban ejecutando un programa de pulmones verdes, si no me equivoco, porque bueno, ha sido muy rápido todo el informe que hemos recibido. Pues Ujú. si no me equivoco es pulmones verdes, luego se dedicaron, y esto parece gracioso, pero se dedicaron a hacer un tema cultural de tener canciones para el bicentenario. Yo no entiendo qué es lo que ha pasado y tenemos además, hemos encontrado, Marcelo, te digo, muy preocupados la información de esta repartición Está el... Sí, teatro una la llamada. dirección de la dirección del gobierno, de la dirección pues, de seguimiento a la coordinación gubernamental, tenía una, una un personal de más o menos 60 funcionarios que 60. trabajan fuera, sí, 60 funcionarios que trabajan fuera de La Paz. Son representantes del presidente y del ministro de la presidencia en los departamentos. Son 4 a 5 personas que trabajaban ahí. Yo les decía, pero ¿y qué es lo que hacen estas personas? Y me decían, nos representan, ellos reciben al presidente cuando va, se lo gestionan algunas reuniones con sectores sociales, con otros sectores de la sociedad civil,
participan en ferias, también nos ayudan en un tema de alerta temprana con conflictos que puede haber departamentales. Y les decía, pero de lunes a viernes tienen oficina, no hacen nada de eso, sino es a pedido más o menos. Ujú. Pero no es un trabajo por producto, sino que ganan entre 9.000 y 12.000 bolivianos Wow. y ganan de no tener que hacer, o sea, no están de lunes a viernes en una oficina, están a pedido de está yendo, tienes que preparar, o cómo está allá, dice que hay algún bloqueo, chequea cómo es, y iban y hacían, se levantaban de la cama seguramente y iban a ver qué estaba pasando, ¿no? Y esta gente, además, ¿no? Ahora que tenemos un claro mandato de que está el tema de la meritocracia sobre la representatividad de Ujú, sectores, ujú. vemos el manual de puestos, que es el que nos muestra cuál es la calificación que tiene que tener esta gente que gana 9.000 a 12.000 bolivianos, y es algo que puede frustrar a muchos profesionales, porque esta gente solo necesitaba ser bachiller para poder tener esos puestos, ¿no? Nada más que ser bachiller. Entonces, hay cosas muy complicadas que estamos encontrando en este desastre, en lo que llama el presidente la cloaca. Ujú. Y mira, desde estas cosas tan pequeñas a las cosas que él ha denunciado ya el día domingo. Entonces, vamos encontrando pues cada hueco tremendo, Marcelo, y nos preocupa Terrible, mucho lo que claro. vamos viendo, pero bueno, la idea es modificar el Estado. Este es un reto a la pregunta que lo tomo con mucha responsabilidad, no solo yo, sino los otros viceministros, colegas que han sido posesionados ayer por el ministro Ujú. José Luis Lupo. Tenemos una gran tarea. En mi caso, tenemos una tarea de comenzar a ayudarle al ministro y al presidente con un equipo, por supuesto, solo nunca voy a poder hacerlo de modificar el gobierno central, modificar la estructura organizacional. Y Ah, como decía en el discurso ayer, va a ser difícil desmantelar claro. un gobierno, una estructura organizacional que durante 20 años ha sido hecho a la medida de la corrupción, ¿no? De destrozar la institucionalidad y además estar coteado entre sectores con prebenda, además, ¿no? Y bueno, pues en el que se ha priorizado siempre la ideología sobre la eficiencia. Mm. Entonces, ahí está el primer mandato que nos da el presidente Rodrigo Paz, que es el de comenzar a trabajar en la eliminación del Estado tranca, ¿no? Toda esta estructura organizacional destruida y trabajada a medida de la gente que estaba, tiene que transformarse en un gobierno ágil, en un gobierno transparente y en un gobierno eficiente. Hay que ¿Va a ser achicar el difícil? Estado, Va a ser en otras difícil. palabras, así de simple. Tenemos que no solo achicarlo, ¿no? Porque no va por ahí, en el sentido de que tenemos que bajar mucho los gastos corrientes, tiene que haber mucha disciplina fiscal, es un trabajo que vamos a realizarlo con economía, y ahí es donde tú dices, el tema de austeridad es clave, Ujú. no podemos tener esta misma gente que nosotros hemos encontrado, porque son supernumerarios que no nos sirven, lastimosamente estamos sí hablando de personas, estamos hablando de familias que se Claro. mantienen, pero lastimosamente el tener que mantener esta estructura hace que el déficit fiscal sea mayor cada vez y poder trabajar de esa manera. Entonces, estamos un poco ya con las ideas claras de poder hacer esta reestructuración y lo vamos a hacer de manera inmediata. ¿Qué tiempo tomará, más o menos, cómo calculas? Tiempo tomará, porque lo que cuentas es muy grave. Y además, me imagino que eso está no solamente en presidencia, sino en todos los ministerios. Si desde el Viceministerio de Gestión Pública se va a gestionar todo aquello, realmente ese trabajo de coordinación va a tomar un tiempo. Va a tomar un tiempo y además mucho esfuerzo, ¿no? Tenemos que hacerlo lo más rápido posible, pero te repito, Marcelo, son 20 años de construcción de esta Claro, organización, precisamente por eso, claro. estructural, administrativa. Entonces, tenemos que ver los tiempos más rápidos. No va a ser fácil para nada, pero tenemos que atenderlo rápidamente. Tenemos que ver viceministerio por viceministerio y además lo vamos a hacer junto con el Ministerio de Economía, porque no te olvides que tenemos un proyecto de ley del presupuesto 2026 que no vamos a poder utilizarlo porque es un presupuesto hecho a la medida del movimiento al socialismo. Mucho gasto, déficit fiscal incontrolable
y gasto corriente por doquier sobre y el gasto que nos salva la pobreza, que es el tema de la inversión pública y el gasto necesario para realizar y poder recuperarnos de este desastre económico. Entonces, al diciembre de 2026, el gobierno nacional y a través del Ministerio de Economía, Planificación del Desarrollo y obviamente con el seguimiento del Ministerio de la Presidencia, que es lo que quiere el ministro Lupo, crear un gran centro de gobierno, un gran centro de información para que el presidente siempre esté conociendo toda la información a detalle de las cosas que están pasando. Tendremos que diseñar, se diseñará y se va a mandar un presupuesto a la Asamblea Legislativa totalmente austero y enfocado en las necesidades primordiales que tiene el país, primero para salir del hueco, recuperarse, y segundo para estabilizarse, y tercero para comenzar a iniciar el gran acuerdo nacional del Bicentenario, así lo ha llamado el presidente, que tiene estos 5 pilares, ¿no? Terminar el Estado tranca, que es el trabajo que estamos realizando ahora, el tema de Bolivia al mundo, el tema del 50-50, que es un trabajo que a mediano plazo. Claro, además dentro de Eh, eso, también eh, tú hablabas del tema este efectivamente, de reducir, pero también el ministro Lupo hablaba de que el ministerio se había convertido en una gran alcaldía para hacer obras de todo tamaño y de todo tipo en diferentes lugares. ¿Eso se va a acabar? ¿Y eso estaba también concentrado en tu viceministerio? No, ¿No? estaba como una unidad desconcentrada, es la unidad de proyectos especiales del UPRE, claro. ministerio, Ujú. la UPRE, que estaba encargada del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, que tenía como objetivo, bien lo has dicho Marcelo, el tener obras de todo tipo en todos los municipios del país, principalmente en los que estaban a favor del gobierno de Evo Morales. Eso es totalmente, que se llama, demostrable. Ujú. Estas obras han caído mucho en la zona de Villatunari, en los municipios adyacentes, en Potosí, en Oruro, y no es que no debería llegar las obras ahí, que esperamos que lleguen en todo el país, pero favorecía mucho a estos municipios que estaban de acuerdo con las políticas del gobierno de Evo Morales y luego de Luis Arce. Convertían a Evo Morales y luego a Luis Arce, como bien lo ha dicho el ministro Lupo, en un gran alcalde, el Mm, alcalde mayor. ¿Por qué? mm. Porque hacía canchitas, hacía adoquinados de 2 cuadras, mejoraba la plaza, también hacía escuelas, pero es una unidad que tiene muchas obras paralizadas, muchas obras con defectos, muchas obras que nunca han sido entregadas definitivamente, muchas obras que legalmente no han podido pasar a los municipios porque no tienen los papeles de propiedad. O sea, hay temas muy complicados que se tiene que hacer una auditoría técnica, legal y financiera. Eh, También tenemos problemas de deuda desde el mes de junio que no se paga a los constructores. Hay una deuda de más de 300 millones de bolivianos y Uy. una fila de constructores que quiere saber qué pasa. Tenemos obras en ejecución que están paralizadas por lo mismo, porque no quieren todavía, no podemos realizar esta ejecución, no tenemos los recursos para realizarlos. Entonces, es complicado lo que se está viviendo, y la decisión que se ha tomado es que esta unidad desconcentrada tiene que ir a donde pertenece, y pertenece al Ministerio de Obras Públicas, que sí es un ejecutor de obras, que sí tiene unidades que ejecutan obras, a diferencia del Ministerio de la Presidencia, que no puede ser un ministerio ejecutor. Eso no se han inventado para que el presidente tenga la posibilidad y el poder de realizar y ser el alcalde mayor. En este caso ya no va a haber esto, va a estar la unidad allá, va a terminar las obras, tiene que programar el pago de la deuda, luego hacer una auditoría técnica, legal y financiera, buscar a responsables si escribieran, y seguramente que va a haber muchos problemas que se van a encontrar en este programa hecho a la medida de Evo Morales. Y lo que vamos, porque hay que meterle nomás, y le han metido nomás con este Mm. programa miles de millones de bolivianos. Ya pronto sacaremos una conferencia de prensa sobre este tema. Pero te adelanto, Marcelo, que es esto lo que va a hacer. Y seguramente ya el ministro primero ejecutará esto y hará una auditoría, y se va a hacer un relanzamiento, porque es un programa que puede ayudar a hacer algunas obras o ser contraparte de algunas obras que no tengan posibilidad los municipios y gobernaciones de realizarlos, pero ya no desde una perspectiva presidencialista, caudillista, propagandística, ya no.
vamos a cambiarle el nombre porque estas son obras de máxima necesidad de los municipios y tiene que ser obras de la gente, ya no del presidente, ya no del alcalde mayor. Y eso es lo que también va a cambiar y que se ha ido de presidencia a obras públicas para que tenga que ser como es y como tiene que ser, más bien. Y bueno, eso está a partir del día de ayer, cuando se ha promulgado el decreto modificatorio del DOE, que es el decreto de organización del Poder Ejecutivo, Marcelo. Por lo que veo, ya has hecho un análisis interno importante. ¿Cuánta corrupción hay y cuáles son los pasos a seguir con relación a eso? Tenemos bastantes, hay una unidad de seguimiento porque realmente Mm, era a gusto del presidente. El presidente un día decidió, el presidente Arce decidió que tenía que tener una unidad de seguimiento a las empresas, una unidad de seguimiento a la construcción de sus proyectos estratégicos, así le llamó. ujú. Y así ha ido creando estas unidades. Pero vamos a sacarle el jugo a sus decisiones, vamos a tomar toda la información, si es que no nos las ocultan la gente que aún está quedando, y vamos a ver qué estamos encontrando. Ya hemos encontrado una unidad de seguimiento a los proyectos especiales, que es lo único que sí hemos visto que han podido trabajar. Espero que la información sea correcta. Ahí estamos viendo de montones de plantas, porque el expresidente era un enamorado de las plantas industriales, plantas de conversión de granos, plantas de papa frita congelada, alrededor de 170 plantas en todo el país. Y vamos a ver una por una porque ya nos adelantaron que hay como 30 que se han terminado y nadie las puede operar, que hay una planta que se ha entregado a una cooperativa de mineros. Imagínate que Mm. no puede ser que un tema una obra pública se le entrega a privados sin ningún papel, ningún acuerdo que sea sellado por la Asamblea Legislativa, pero han hecho lo que les ha dado la gana. Entonces vamos a encontrar muchas cosas, seguramente en los próximos días, semanas, Marcelo, vamos a tener mucho más que hablar y este va a ser el inicio de las cosas que estamos indagando. Imagínate, en pocas horas, son 24 horas y realmente han sido Claro. 24 horas de trabajo, pero bueno, así está. Nos vamos a tomar unos días y tal vez un par de semanas en hacer la autopsia para que de ahí comiencen a ver las soluciones y comencemos a trabajar sobre la base que tenemos, ¿no? Que es Y lo que nos han dejado. claro. Dígame. Tras la autopsia, esta, obviamente la reconstrucción y la elaboración de este plan, porque obviamente el Ministerio de la Presidencia quiere ser como la gerencia general, entonces hay que realmente lograr este nivel de coordinación con todos los ministerios. ¿Cómo es la base, digamos, para lograrlo? La base está primero teniendo los resultados de la autopsia a partir de eso, en paralelo, los ministerios que tienen las atribuciones tienen que recuperar la economía, que es lo importante. Ujú. Estamos metidos en un cráter del que tenemos que salir rápidamente, que es la crisis de combustibles, de alimentos. Ya se viene el tema del pan, que sabes tú muy bien cómo están las cosas. Y bueno, pues el tema de la falta de dólares, que el compromiso es en semanas recuperar el tema y luego la estabilidad. Nosotros hemos promulgado, bueno, el presidente ha promulgado un decreto modificatorio y transitorio del DOE, que otra vez repito, que es el decreto que organiza la estructura del Poder Ejecutivo. A partir de eso, como se llama transitorio, es que nos queremos acercar cada vez más a lo que era el LOPE, que era la Ley de Organización del Poder Ejecutivo. Nos queremos acercar más a esta formalidad que no la tenemos desde el 2006. La última LOPE ha sido promulgada porque además tiene que ser eh, aprobada por la Asamblea Legislativa, esta nueva estructura. A eso nos queremos acercar y esperemos que esta cualidad de transitorio de este decreto no dure mucho para que ya nos acerquemos y después de casi 20 años se pueda tener una nueva LOPE que determine ya la organización del Poder Ejecutivo en base al presupuesto 2026, en base a la disciplina fiscal que tenemos que tener de austeridad, en base a las verdaderas necesidades del Estado. Si es que hay que reducirlo más, lo vamos a reducir porque no hemos podido hacer una nueva DOE rápidamente porque solo había 6 días de trabajo.
y era muy difícil encontrar las cosas como son, pero las estamos encontrando y seguramente en un mes o un par de meses ya tendremos lista la nueva LOPE y terminará este carácter transitorio de este decreto, pero a partir de eso, de tener un nuevo gobierno que sea más eficiente y que no provoque mayor déficit fiscal como lo ha ido haciendo el gobierno ahora. Y claro, así te dirá el ministro de Hidrocarburos, el nuevo presidente de IEPFB, las barbaridades que han ido encontrando y te dirán en cada repartición estatal. Y a partir de eso vamos a trabajar en el tema, ¿no? Finalmente, Julio, el viceministerio de Comunicación desaparecería, sería una dirección. ¿Esta dirección va a depender de tu viceministerio o de dónde? No, ¿No? depende directamente del despacho del ministro. Ah, ya. Este ha sido conceptualizado de la misma manera en el tema austero y Mm, en las direcciones que nos ha dado el señor presidente. Él no quería un tremendo viceministerio de comunicación que sea caracterizado por ser muy propagandístico, por favorecer algunos medios en desmedro de otros, tener sus favoritismos y tener ahí una especie de temas medio oscuros con algunos medios. Así que esto vamos a pararlo de frente y bueno, ahora se convierte en una dirección general que va a haber un tema de vocería porque este va a tener un nuevo cariz, va a ser más informativo que propagandístico. Otra jefatura que va a ver el tema de los medios, del tratamiento con los medios privados y una que va a ver el manejo de las empresas que tenemos o de los medios estatales que tenemos, ¿no? La idea es tener una política nacional de comunicación nueva y de coste barato, eso es lo importante, pero que sea sobre todo informativa. Se acabaron las propagandas para el presidente como un caudillo, eso es lo que nos ha dicho mm. él. Ahora tenemos que ser informativos, tenemos que ser equitativos con los medios de comunicación, con el poco presupuesto que ahora va a tener el ministerio. Vamos a hacer un recorte de todas las formas. El viceministerio tenía más de 100 personas que se daban cabeza con cabeza. Ahora vamos a tener mucho menos, pero vamos a ser mucho más eficientes y vamos a ver el tema de los medios estatales. Ya hay alguna idea que lo va a plantear el gerente de BTV estos encargados de comunicación de los medios estatales, en el sentido de que tenemos que tener un canal 7, por ejemplo, una Ujú. radio Patria Nueva o Illimani, que esté al servicio de la gente, es decir, que tengamos un carácter informativo, no propagandístico y además temas educativos. Esperamos de que estos medios sirvan para educar a la gente en el sentido ya de poder cambiar un poco toda la grilla que está dedicada a tener programas que son muy parecidos a los el canal privado. Entonces veremos porque hay temas de recursos, hay temas que tendremos que ver ahí cómo vamos a manejarlos para que sean además medios sostenibles, ¿no? Tenemos que ver eso. No podemos ya subsidiar más unidades del gobierno, lastimosamente. Entonces tendremos que ver y hacer un equilibrio entre lo que necesita el gobierno, pero también entre el tema de ingresos y gastos, que es muy necesario analizarlo en esta coyuntura, Marcelo. Qué interesante lo que dices, y básicamente el ámbito de los medios, espero que sea realmente una cosa equitativa y de un relacionamiento diferente con los medios, que sea equitativo y además la función de Canal 7. Creo que son dos cosas que definitivamente espera la gente, que no sea un canal que sea oficialista netamente, sino que sea, sí, efectivamente del Estado, como debe ser, ¿no? Bueno, Julio, muchísimas gracias. Creo que Joel tenía una pregunta. Joel, adelante, por favor. Sí, no, aprovechando la coyuntura, felicitarle al viceministro, éxitos en la labor que va a desempeñar por el bien del Estado y preguntarle, ¿no? ¿Qué es lo que, yo sé que ustedes se reunieron bastante en el tema de Samaipata, si puede darnos algún informe aprovechando su autoridad? El trabajo, ya sabemos que dio un informe la jornada pasada, pero reiterar el trabajo que está haciendo el Ejecutivo para apoyar a estas familias que han sufrido estos problemas por el clima. Sí, ayer rápidamente el Ministerio de Defensa junto con el Ministerio de Planificación, y ahora les explico por qué, se han comunicado rápidamente con el gobernador de Santa Cruz y los municipios afectados para que saquen sus declaratorias de emergencia y pueda ya el Viceministerio de Defensa Civil actuar. Y decía con el Ministerio de Planificación y Desarrollo, porque el Viceministerio de Defensa tiene que hacer una nota urgente que ya la ha realizado el día de ayer
para que el Ministerio de Planificación, a través del BIPFE, que es el Viceministerio de Inversión Pública, pueda gestionar rápidamente unos fondos, unos recursos de cooperación internacional para que puedan gestionarse en estos trabajos de salvataje y de reconstrucción que se tienen que hacer. Entonces, el presidente ha instruido y ayer ya estos dos ministerios se han movilizado rápidamente en horas de la noche, ya hablaron con las autoridades subnacionales y estamos enfrentando eso de manera rápida. Julio, muchísimas gracias por cedernos esta entrevista y bueno, estaremos definitivamente en conversación, espero que fluida para que poder ir viendo cómo va avanzando y estamos atentos a esos anuncios que planifican hacer en los próximos días. Muchas gracias. Que le vaya muy bien, Marcelo, un gusto verte y bueno, pues será en otra oportunidad. Gracias. Gracias, que te vaya gracias, bien. Gracias. Bien, son las 9 de la mañana con 5 minutos, vamos al primer corte, por favor. Ahora en Monumental FM. Síganme los buenos.